SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el campo. Esta es la protesta de los agricultores hoy frente a la Unión Europea. Una protesta que se ha querido hacer oír así. Y una protesta agraria que esconde dos problemas económicos: precios que cada vez son menores en el campo y costes que cada vez son más altos en el campo. La transición verde y los ajustes para descarbonizar la producción agrícola imponen costes extras, así que ingresando menos, pagando más, el campo tiene un problema económico de sostenibilidad. Pero el problema es la derivada política que todo esto está tomando. Hay una aparición de movimientos populistas y nacionalistas que hablan de competencia desleal y movimientos de ultraderecha en países como Bélgica, en países como Holanda, desde luego en Francia con Le Pen y también en España con Vox, se están haciendo con el campo. Empieza a haber movimientos que desbordan a las organizaciones tradicionales y empieza a haber una ultraderechización de lo agrícola. Este es el diagnóstico de lo que está ocurriendo y esta es la situación. Vamos a empezar primero por los movimientos de hoy de última hora, porque hoy el campo ha querido mostrar músculo y lo ha hecho frente a quienes legislan algo tan importante para el campo como la PAC, la Política Agraria Común. Esa política se ha sostenido durante 68 años. Es, de hecho, una de las políticas originarias del campo, pero hoy los agricultores denuncian más costes, menos ingresos y, por tanto, han llevado toda esta protesta a Bruselas. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Hay movimiento de los agricultores y ya hay respuesta también de la Comisión Europea. Sí, las protestas no son nuevas. Pocos meses después de comenzar la guerra, la Unión Europea levantó las restricciones a la importación de productos procedentes de Ucrania y ya entonces los agricultores de los países fronterizos, sobre todo de Polonia, comenzaron a denunciar el impacto que esa competencia tenía en sus beneficios. Protestas que se extendieron a Rumanía o a Eslovaquia y que ahora están en los argumentos de los campesinos de los países mediterráneos. Y ojo, porque aquí Bruselas no va a ceder, lo ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, que ha confirmado que seguirá esa libre importación al menos durante este año. Otro punto clave, que hoy también ha sido determinante en la cumbre europea, es el acuerdo que se negocia con Mercosur. También para los agricultores es una amenaza y aquí la batalla sigue abierta, porque hoy el primer ministro francés ha confirmado que el rechazo de su país al acuerdo es total. El de Irlanda se ha sumado, añade que no se puede estar recortando a los agricultores europeos y buscando pactos con terceros países, pero el canciller alemán empuja para que el acuerdo sea una realidad inmediata. Y el motivo aquí es simple: Alemania es el principal socio comercial de Argentina y de Brasil en Europa, así que hay debate interno sobre algo que puede estar sujeto a ese debate, como son las restricciones a productos de terceros países, pero también sobre exigencias que asoman en Francia o en Portugal y que ya van en contra de los pilares fundamentales de la Unión, como es que piden que también haya límites para el mercado interior. Gracias, Antonio, un abrazo. Hasta luego. Este es el paisaje general. Ya digo que hay una clave económica y hay una derivada política, porque empiezan a surgir también partidos agrarios que ganan elecciones provinciales. Ha ocurrido, por ejemplo, con el movimiento campesino ciudadano, el BBB, de los Países Bajos, y está ocurriendo en distintas circunscripciones. En Francia, por ejemplo, la ultraderecha de Le Pen ha entrado y está intentando capitalizar eso. Ahora lo que tenemos es un problema económico e, insisto, un secuestro político, con una muestra de músculo que está siendo especialmente notable hoy en Francia. Y con unos agricultores que dicen el momento de rendirse, dicen, no es ahora. Pour l'instant, c'est hors de question de lâcher. On attend des vraies réponses et des actes sérieux. Vicens Batalla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vicens, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el pulso allí ahora mismo?
Bueno, la patronal agrícola francesa ha decidido levantar los bloqueos, en parte para que no se le fuera de las manos la movilización, ya que el sindicato más radical, Coordinación Rural, empezaba a protagonizar asaltos incluso al mercado internacional de Rungis, al sur de París, como el que ocurrió ayer. Pero la poderosa FNSA condiciona no volver a protestar con los tractores en las carreteras a que se cumplan los compromisos adquiridos por el gobierno, como por ejemplo el anuncio hoy de más control de los productos que vengan del extranjero. Precisamente hemos hablado en el bloqueo a solo 8 kilómetros de Rungis con el presidente de la patronal en la región parisina, Damien Greffen, sobre lo que consideran competencia desleal de otros países europeos que, según ellos, no cumplen con todas las reglas sanitarias. Travaille sur l'harmonisation des normes au niveau européen. Et aujourd'hui, un agriculteur français et un Hoy en día, un agricultor francés y un agricultor español o alemán están en distorsión. De hecho, no se respeta una parte importante de la reglamentación, las mismas normas. Y es una dificultad que los agricultores en Francia viven profundamente. Que les agriculteurs en France vivent profondément. Se quejaba Greffen. Por ello, este dirigente también estaba muy atento a lo que diría el presidente Macron desde Bruselas como el veto al actual texto de Tratado de Libre Comercio con el Mercosur. Macron, además, ha avanzado que le ha propuesto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, un dispositivo a nivel europeo, como en Francia, para obligar a la industria agroalimentaria y los grandes supermercados a pagar un precio justo a los agricultores para que no haya una competencia entre plataformas de compra de diferentes países. Gracias Vicens, un abrazo. Adiós. Una situación que hoy estamos viendo replicada en distintos escenarios y ha ocurrido también en Portugal. Es difícil que entiendo, porque yo si estuviese en un camión eso también tenía dificultad, pero la verdad es esta. Ayer en Oporto han estado 20 a 30 mil policías portugueses protestando contra el gobierno y todo el mundo ha tenido que entender el protesto de los policías. Por eso, entonces, por eso hoy tienen que entender el protesto de los agricultores. ¿Le gusta o no le gusta? Así es la democracia, unos días uno, otros días otro. Portugal, Brais Suárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la movilización allí? Pues todo ha transcurrido muy rápido en las últimas 24 horas. Ahora mismo hay cortes de tráfico en todo el país, amenazan con avanzar hacia Lisboa y hay decenas de camiones parados en las entradas a España, sobre todo hacia Salamanca y Extremadura. Los agricultores culpan directamente al gobierno de no haber querido negociar al alza las ayudas de la política agraria común con Bruselas y además dicen que están sometidos a una dictadura de la gran distribución, literalmente. Por eso, y siguiendo la estela de otros países, ayer por la tarde convocaban las protestas que empezaron esta noche y justo a continuación la ministra de Agricultura, María Doseu Antunes, anunciaba esto. Presentar un apoyo Es decir, un apoyo a la producción de 200 millones de euros que se suma a otros casi 300 millones para compensar las pérdidas por sequía y la disminución de las ayudas comunitarias. Los agricultores han respondido que es una mano llena de nada, también literalmente, y continúan protestando, lo que ha forzado al diálogo porque hace unas horas la ministra ha dicho que pedirá apoyos extraordinarios a la Unión Europea y que también tratará de evitar distorsiones en el mercado. Pero reconoce, eso sí, que podría llevar alrededor de 2 meses y hay que tener en cuenta que todo esto se está desarrollando en un contexto de precampaña electoral. Brais Suárez, gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy este es el paisaje, insisto, el paisaje general de la movilización, porque en España no existe como tal. Ha habido puntuales movilizaciones en Sevilla, las ha habido en Castilla y León, pero insisto, son extraordinariamente puntuales. Esa movilización masiva aquí en España está siendo hasta el momento. Puede cambiar, pero hasta el momento puntual. Esta es la que se ha vivido hoy, por ejemplo, en Sevilla. ¿Por qué está siendo distinta la situación aquí en España? Porque los dos problemas que el campo tiene en lo económico, el problema de los costes cada vez mayores de la transición energética y el problema de los ingresos cada vez menores han sido abordados en la legislatura anterior. Eso no significa que estén solucionados, pero sí al menos que están en la agenda, tanto del Ejecutivo como de las organizaciones agrarias. ¿Qué está pasando en el campo en España? Primero, efectivamente, los precios han ido cayendo y cayendo en el campo. Y los agricultores han ido cobrando y cobrando menos. Pero el gobierno aplicó una ley de cadena alimentaria, una ley que impedía vender a pérdidas y que obligaba a no pagar menos al agricultor de lo que se cobraba después. Un proyecto de Real Decreto Ley de modificación de la ley de cadena alimentaria
Y el resultado ha sido que en el último dato del Observatorio de Precios, los márgenes de beneficio de los agricultores han comenzado a subir. Y es cierto que poco, y es cierto que muy tímidamente, pero cierto es también que España tiene esa característica diferencial. El campo está empezando a ganar más, ligeramente más, pero más que en el resto de Europa. Que las explotaciones agrícolas y ganaderas tengan rentabilidad. Hay una segunda clave y es la de la transición energética. De momento, eso hay que hacerlo y el problema del cambio climático está significando un coste mucho mayor. Los seguros agrarios se están disparando y eso sí sigue siendo un problema aquí en España. Aquí en España se han abordado medidas como las que anunciaba el propio Consejo de Ministros. En el caso del gravamen energético, vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Pero lo cierto es que están empezando a concederse también algunos incentivos que permiten a los agricultores desgravar cuando invierten en eso, en transición ecológica. En el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente. Así que, ¿qué se está haciendo? Hay, insisto, dos grandes diferencias en España en cuanto a precios y en cuanto a costes, en cuanto a cuánto cobra el agricultor y en cuánto cuesta la transición ecológica. Pero el problema aquí en España, el problema aquí es de secuestro político. Hay grupos que están surgiendo aquí en España y fuera de aquí, a la derecha de las organizaciones tradicionales. Quienes han representado a los agricultores ven cómo movimientos muy poco representativos levantan banderas y convocan movilizaciones que pueden excluirles. Y eso lo hemos visto en todos los países. Lo hemos visto en Francia con asaltos a los camiones españoles. Pronunciando esa palabra de competencia desleal que suele ocultar la de nacionalismo agrario. Y eso ha afectado a los cítricos en España, al vino que circulaba por aquellas carreteras. Bueno, me ha tocado. Lo siento mucho, pero me ha tocado. No te entiendo. Sí, ahora ya cuando termine, cuando se descargue, firma y me voy. Camiones que veían cómo su carga, la de vino manchego, era literalmente arrojada a la carretera. Y eso ha pasado en Francia, pero es que ha ocurrido también en Alemania con aquel boicot a la fresa de Huelva. Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tienes que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. ¿Cómo nos va a afectar todo esto aquí en España? ¿Y qué impacto tiene todo esto? Insisto, la movilización europea es una y de un color. La movilización en España, lo están viendo, y los problemas aquí son otros y de otro cariz. ¿Cómo nos va a afectar aquí? Las movilizaciones de momento son muy escasas. Pueden ir a más, no les quepa duda. Ahora mismo son las que son. Los suministros están garantizados. Ahora mismo lo están. ¿Puede cambiar? Puede. Pero ahora mismo todo está en orden. Pero los precios van a tener que subir tarde o temprano. Y no hay ninguna duda al respecto, porque la sequía sigue castigando al campo y los agricultores siguen cobrando muy por debajo de la viabilidad de sus negocios. Así suena el campo cuando pasa su mano por encima de los cultivos un agricultor. Y asegurar contra este cambio climático no solamente es cada día más caro, es que nunca había sido tan caro. El seguro agrario ha batido su récord en el año 2023 por la sequía y por las borrascas. Y la siniestralidad en el campo ha alcanzado el año pasado los 1.241 millones de euros en pérdidas. 1.241 millones es un presupuesto equivalente al presupuesto de defensa. Lo peor de todo es que ese coste fue récord en el año 2022. Y ha sido récord un 56% más caro en 2023. Es decir, que, según los datos de Agroseguro, los costes para el campo de este cambio climático son cada día más altos, cada día más difíciles de llevar.
Y esos datos, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué dicen? Pues esto en superficie afectada se traduce en 3,5 millones de hectáreas. Es el 60% del terreno que fue asegurado en 2023. Y lo que hay detrás de todas estas cifras es el peso que están ganando los fenómenos meteorológicos extremos. La sequía ha sido el factor más determinante y es que se han abonado 496 millones de euros en indemnizaciones por esa escasez de agua. Después tenemos las fuertes borrascas con pedrisco, viento y lluvia que han supuesto 375 millones. Además, las heladas de enero y febrero en producciones de cítricos, frutales y hortalizas, y a las que se sumaron las de la primavera en los viñedos y también en otros frutales, han costado otros 61 millones de euros. Si lo miramos por tipo de cultivo, los más afectados son los herbáceos, con 476 millones en compensaciones, la uva del vino o los frutales con 105 millones cada uno y los cítricos con otros 92 millones. Así que esta es la fotografía. Europea primero, española después. Este es el repaso de problemas económicos, costes y precios. Es decir, los agricultores ingresan menos y tienen que pagar más por esa transición ecológica. Y la derivada política. Y la derivada política es el secuestro de una ultraderecha que está surgiendo a la derecha de organizaciones tradicionales que siempre habían estado en el campo. UPA, COAG, la propia Saja. Así que esto, insisto, es el abanico de problemas y a partir de aquí buscamos soluciones con uno de los hombres que más conoce esto y que más años ha estado al frente de todo esto, quien fue secretario general de la UPA, quien fue secretario de Estado, Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de Llorente y Cuenca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Señor Moraleda, hemos hecho diagnóstico de situación, hablemos de solución. ¿Cómo se ha de arreglar esto? ¿Qué se ha de hacer? Lo primero que creo que hay que hacer es determinar claramente los problemas. En segundo lugar, situar la identificación de estos problemas y la intensidad de estos problemas dependiendo qué ámbito. El ámbito comunitario, la política agraria común, es la única política común que todavía se conserva desde el origen de la Unión y la inmensa mayoría de las actuaciones son decisiones comunitarias. Posteriormente, la legislación básica que corresponde al Ministerio de Agricultura, pero, ojo, y no lo olvidemos, que España es un país con transferencias plenas en materia de agricultura a las comunidades autónomas. El foco está puesto ahora por las movilizaciones en Bruselas y mañana mismo con la reunión que el ministro de Agricultura ha convocado a las organizaciones más representativas, pero las comunidades autónomas tienen un protagonismo y una responsabilidad que no debe eludirse. Todo eso es la parte normativa, por decirlo así. La parte de consumidor nos aboca a precios más altos. ¿Vamos a tener que pagar más para que el agricultor cobre más? Pues la verdad es que parece que todo indica que sí, pero también es verdad que nuestro país es un país con una productividad en el sector primario extraordinaria. Somos líderes en productividad en el sector primario. Esto es lo que hace, por ejemplo, que hayamos crecido de manera espectacular en el sector de frutas y hortalizas durante los últimos 13 años. Hemos crecido en términos de valor un 80%. Y quizás esto es lo que justifica la actitud de Francia, que, como muy bien ha señalado, se trata más de un indisimulado proteccionismo que otra cosa, ¿no? Es la inadaptación del mercado francés a lo que sí hemos hecho y muy bien en el mercado español, ¿no? Ahora, es cierto que si normativamente la agenda verde, por decirlo de alguna manera, termina por implantarse creando un modelo europeo, que es un modelo absolutamente razonable, que es la defensa de la sostenibilidad medioambiental, pero si no toma en cuenta la sostenibilidad económica, por un lado, esto es la rentabilidad de las explotaciones, y la sostenibilidad social, la vinculación con los territorios rurales, pues no cabe duda de que efectivamente los precios que tenga que pagar el consumidor tendrán que ser más altos, ¿no?
Digo, tenemos dos problemas. Uno, este normativo, de costes. Otro, el problema de precios, el de si debemos o no debemos pagar más. Digo, son los dos problemas económicos. Hay una derivada política, y esa derivada política la hemos visto ya, y es que la agricultura está cayendo en manos de cierta ultraderecha, de cierto populismo que ha vivido hasta asaltos al Parlamento, como vimos en Salamanca. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo evitan las organizaciones tradicionales esa colonización, esa parasitación de la ultraderecha en el campo? Bueno, yo creo que esto es un problema de país, no solo de las organizaciones profesionales, es un problema de la sociedad española y también del conjunto de las administraciones públicas, de todas. ¿Cómo se frena? Pues con pedagogía. ¿Cómo se frenan todos los populismos? Javier, si me permite. La pedagogía necesita tiempo, necesita argumentos y no tratar de solucionar problemas complejos, y este lo es, como tantas otras veces, con recetas a veces infantiles o simplistas, que lo que hacen es promover frustraciones en el agricultor y en el ganadero, porque creen que ahí tienen la solución, y detrás de la frustración viene la puesta en tela de juicio de las instituciones y del propio sistema democrático. Por tanto, hay que prestarle la mayor atención, y el mejor método es la pedagogía y eso sí, el tiempo necesario para poder explicar las cosas complejas para que sean entendidas por el conjunto de la sociedad española. Pues Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de Llorente y Cuenca, hoy eso es lo que hemos intentado aquí. Gracias y un abrazo. Gracias, igualmente. Y todo esto, efectivamente, a horas de que, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Ministerio y los agricultores se reúnan mañana, ¿con qué en la agenda? Bueno, mañana las organizaciones agrarias van a la reunión con el ministro con dos listas de reivindicaciones. Una en clave europea, esta es la más importante, en la que pedirán a Planas que pelee en Bruselas por una política agraria común más flexible en temas medioambientales y un mayor control sobre la importación de productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen con los requisitos que se exigen a los productores aquí. Y luego llevarán una lista de reclamaciones en clave interna. Aquí UPA, COAG y Asaja reclaman al gobierno que la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, se aplique de forma efectiva para obtener unos precios justos por sus productos, y también que ponga en marcha un paquete urgente de medidas para hacer frente al impacto de la sequía y de la subida de los costes en el campo. La reunión se celebrará a mediodía en la sede del Ministerio. Sevilla, gracias, un abrazo. A vosotros. Esta hoy la fotografía y la situación de un campo que se ha movilizado en Bruselas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.